¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este espacio y por supuesto con una de las leyendas del fútbol mexicano. Hablar de Moy Muñoz es hablar de una de las leyendas de las Águilas del la América. ¿Cómo estás, Moy? Debutando ¿te tocó a ti ya Monarcas Morelia o Atlético Morelia? Me tocó la transición de Atlético Morelia a Monarcas Morelia. Cuando llego a la institución todavía era Atlético Morelia, el dueño era un empresario moreliano, y me toca la transición cuando se vende el equipo a Grupo Salinas, a TV Azteca, y me toca hacer toda esa transformación de un equipo de fútbol, ¿no? De cambiarlo de Atlético Morelia a Monarcas. Oye, después llegas a las Águilas del la América, te costó bastante trabajo que la gente te aceptara después de que venía grandes porteros atrás. Y una noche lluviosa como el día de hoy, luminosa, de mayo también, te ganas ya el mote de leyenda de las Águilas del la América. Sí, después de Morelia me toca estar un año y medio en Atlante. ¿En Atlante? Conozco ahí a Miguel Herrera. Miguel Herrera, después de Atlante, llega al América y él me lleva con él a este equipo. Y bueno, yo he sido americanista desde que tengo uso de razón. Aunque soy de Morelia, orgullosamente michoacano, mi equipo siempre fue el América. Sin embargo, cuando estuve en Morelia, lo que más quería era ganarle al América, porque siempre es un orgullo poder vencer al mejor equipo de México, ¿no? Entonces, llego al América con mucho entusiasmo, con muchas ganas. Sí, tal vez en un principio la afición no confiaba mucho en mí, a pesar de que tenía ahí una gran trayectoria en el fútbol mexicano. Yo les pido que me den el beneficio de la duda, y creo que después de 5 años en América logré ganarme no solamente el cariño de la afición, sino de todos los aficionados al fútbol, y sobre todo con ese título que acabas de mencionar, 26 de mayo del 2013, que nunca se nos va a olvidar. Oye, después de esas grandes actuaciones, sabemos que el América es un gran reflector para selección nacional, te ganas tu puesto en selección nacional y te vuelves también parte fundamental en el esquema de Miguel Herrera. ¿Cómo fue ese primer llamado de Moy Muñoz a selección? No, bueno, lo que pasa es que mi primer llamado a selección fue en el 2002, jugando precisamente con Monarcas Morelia. El primer técnico que me lleva a selección fue Ricardo Antonio Lavolpe. Después de mi primer torneo como titular con Morelia, ese primer torneo como titular llegamos a la final contra Toluca. Ricardo Antonio Lavolpe, que acababa de tomar la selección en ese momento, decide llamarme previo al Mundial de Alemania 2006. Me aventé todo el proceso desde 2002 hasta 2006 con Ricardo Antonio Lavolpe al frente de la selección. Y bueno, si estamos hablando de mi primer llamado, pues fue un tema de mucho orgullo. Tenía 22 años cuando soy llamado a selección mayor. Incluso no pasé por selecciones menores. Mi primer llamado a selección fue a la selección mayor. Entonces fue motivo de mucho orgullo, mucha emoción. Y bueno, lamentablemente no llego al Mundial de Alemania 2006, pero continúo una trayectoria en el fútbol mexicano y en selección al mismo tiempo, porque después de ese primer llamado nunca dejé de ser llamado a selección nacional hasta mi retiro en 2018. Parte de eso el retiro. ¿Por qué retirarte tan joven? ¿Por qué si hay arqueros tan longevos dentro de selección, tanto de clubes mexicanos, por qué se retiro tan joven? Mira, yo decido retirarme por varios factores. Uno de ellos, y yo creo que el principal, es para poder pasar más tiempo con mi familia. Tuve una carrera, afortunadamente y gracias a Dios, de 20 años en el fútbol mexicano, y llegó el momento en el que mis hijos estaban creciendo. Yo me estaba perdiendo muchos momentos importantes en la vida de mis hijos, y decido retirarme precisamente por eso, para poder aprovechar el tiempo con ellos antes de que se fueran de la casa, porque pues sabemos que los hijos cuando crecen menos caso nos hacen a nosotros los padres. Quería aprovechar ese tiempo de calidad con ellos. Hablando de los jóvenes, y con esto ya cerramos, no te quito mucho porque sé que estás bastante ocupado, ¿qué le dices a esos jóvenes? Ese Moisés Muñoz pequeñito que veía la televisión y veía grandes porteros, así como esos pequeñitos que nos están viendo a través de las pantallas ahorita, ¿qué les dices tú a ese pequeño Moy Muñoz? Que persigan sus sueños, que nunca dejen de luchar por ellos. Sé que es complicado, sobre todo en el mundo del fútbol, compites contra millones, y lo único que les puedo decir es mucha disciplina, mucha resiliencia, por supuesto, y que nunca dejen de luchar por sus sueños. Son de las cosas más importantes que puedes seguir, y es con lo que logras no solamente ser futbolista profesional. Cualquier profesión en el mundo requiere de mucha disciplina, resiliencia y, por supuesto, mucha determinación.
Moy Muñoz, el portero del Milagro, la eminencia, el ídolo ya azul crema americanista y por supuesto gran referente de la portería del fútbol mexicano, tanto en selección nacional y el fútbol mexicano. Muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias. Y nosotros los invitamos a que nos acompañen al partido de la selección mexicana que va a ser en Chapogeo. Así es, 10 de junio, no se lo pueden perder. México contra la selección de Turquía, va a ser un gran evento. ¿Cómo ves a la selección para el Mundial? Para irnos de voladita. Muy bien, yo creo de menos a más y esperando que lleguen en el mejor momento posible a nivel colectivo. ¿Tenemos buena camada? Hay buena camada, vamos a esperar simplemente que eleven su nivel futbolístico. Voz autorizada para hablar de selección y de fútbol mexicano, Moisés Muñoz.